Muy bien, saludo. Aquí estamos nuevamente en esta segunda mesa de análisis. Y bueno, yo quiero de entrada agradecer el criterio que han externado varias personas con relación al primer esfuerzo que realizamos. Mucha valoración de esta mesa de análisis hasta el punto de que, bueno, me han hecho considerar la idea de que esta mesa pueda continuar. He encontrado eco en los panelistas que nos acompañan y creo que haremos el esfuerzo para continuarlo. Esta semana vamos a continuar con los temas que habíamos ya señalado la semana pasada. Los dos temas son proyectos territoriales y desarrollo sostenible, y también vamos a mirar en esta mesa de hoy transparencia y equidad presupuestaria. Voy a presentar, como ya lo hice la semana pasada, los panelistas. Tengo a Mildred Dolores Mata, licenciada en Trabajo Social, consultora e investigadora de inclusión social, enfoque de género, derechos humanos y atención a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, maestría también en Trabajo Social. Gustavo Jiménez, jurista internacional, experto en Derecho Constitucional, consultor especialista en Derecho Parlamentario, Estrategia Legislativa y Elecciones. Está también con nosotros Susi Pola Zapico, jurista y experta en Derechos Humanos, promotora de programas e instituciones concentradas en promover la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de la violencia de género. El doctor Reinaldo Peguero, experto en planificación estratégica territorial, ordenamiento, gestión municipal moderna, participación social y empoderamiento ciudadano, asesor de planes de desarrollos provinciales. Juan Castillo, experto en gestión municipal, estudioso de la transparencia presupuestaria, del presupuesto municipal participativo y también, por supuesto, de la participación ciudadana incluyente. Y finalmente, Saúl Abreu, ingeniero agrónomo, abogado y economista, asesor gerencial, con amplia experiencia en la transformación o en la formación y dirección de proyectos de inversión privada y de desarrollo social y económico con visión inclusiva y sostenible. De inmediato, le voy a dar el paso al doctor Reinaldo Peguero para que haga la introducción de este primer tema, proyectos territoriales y desarrollo sostenible. Saludos, Reinaldo, buenas noches. Este es un tema muy importante porque nos ubica a dónde crece la pobreza, hacia dónde crece la riqueza. En Santiago, la población de personas que son excluidas, que son marginadas, que no tienen el acceso a todos los servicios, históricamente han crecido hacia el oeste de la ciudad, hacia el noroeste de la ciudad, en el entorno del hoy Distrito Municipal Santiago Oeste, y la riqueza, las edificaciones modernas, las edificaciones confortables, crecen hacia el este, o sea, hacia la entrada por la autopista Duarte. Por eso mucha gente que llega a Santiago es exactamente lo contrario de lo que pasa en Santo Domingo. Nosotros llegamos a Santo Domingo por un área de densificación de la pobreza y cuando llegamos al centro del pueblo observamos otra situación. En el caso particular de Santiago, esos sectores de la zona noroeste no tenían confortabilidad urbana, ni tienen todavía confortabilidad urbana, quiere decir acceso a servicios. El centro de salud de ese territorio, Doctor Castro, se construyó en la década de los 90, 96. No hay un centro especializado de atención a los problemas de género en esa área. Hay movimientos de mujeres, pero no hay un centro especializado. No se puede decir que ahí en ese territorio también existen las vías, los servicios de agua residual, los servicios de pluviales, de gestión del territorio como existe precisamente en el este. Quiere decir, cuando se analiza un territorio, el elector, en este caso, debe ver qué opciones políticas del país y de la nación han estado promoviendo la equidad, lo que se llama la equidad socioterritorial.
República Dominicana, la mayoría de presidentes hablan muy poco de urbanismo y de desarrollo urbano, equitativo, socioterritorial, y tú tienes que las ciudades van creciendo con una elevada inequidad a la suerte de las inversiones que se van creando, que se van desarrollando, sobre todo el sector privado. Entonces, uno como planificador urbano tiene que cranear un poco hacia dónde tenemos que servir a las personas. Y en el distrito Santiago Oeste, que era un barrio Santiago anteriormente, rodeado de una gran población también, nosotros punteamos en el año 2009 alrededor de 350,000 personas que no tenían agua potable. Por eso planteamos que esa era un área muy importante para el desarrollo de la atención del agua potable. Es decir, de ahí, de esas discusiones, surgió la necesidad de tener un acueducto como el acueducto de Cienfuegos. También se valoró que la gran cantidad de esos trabajadores residían en Zona Franca. Había una gran cantidad de mujeres trabajando en el parque de Zona Franca, Víctor Espallamera. Esas mujeres, cuando tenían condiciones de violencia, tenían que atravesar toda la ciudad y venir a los lugares, sea en el Palacio de Justicia o sea en aquel parquecito de la Calle del Sol con Sabana Larga, a recibir servicios. Por eso, ustedes ven que cuando tú hablas en la Corporación Zona Franca de programas sociales o de responsabilidad social y programas sostenibles que han tenido el apoyo ahí, vinculado con Cienfuegos, de atención a la mujer en el área de violencia a la familia. Se ha creado ahí, en coordinación con la Procuraduría de la Fiscalía, servicios de seguimiento de casos. Y también una gran labor hace la Casa de Justicia en ese territorio. Ahora, esa zona de crecimiento de pobreza prácticamente está conectada con la ribera del Yaque. Esa ribera del Yaque en el nuevo municipio Santiago Oeste no está urbanizada. Ahí están los servicios de agua residual, ahí están los servicios de recolección de basura. En esa zona además hay grandes empresas. Quiere decir que es una zona en donde hay una densificación de la pobreza y hay inequidad de servicios, pero también en donde se ha venido ascendiendo en la cantidad de servicios que se le ofertan a los pobladores. En el este, ahora nosotros estamos ubicados en el este, o sea, en la salida hacia Tamboril, hacia Licey y el medio, la concentración de centros de salud públicos y privados prácticamente se lleva toda la inversión que hay en salud pública y privada en Santiago. Es para atender precisamente los ciudadanos del centro de la ciudad y los ciudadanos del este de la ciudad. Gracias Reinaldo. Le doy paso a Susi Pola para que nos haga su comentario con relación a este planteamiento. Nosotros tenemos tendencia a quedarnos como en las prácticas políticas tradicionales y hacer las cosas que se hacen siempre. Y hay que decir que en el caso de Santiago, esta mañana tuve oportunidad de escuchar a Reinaldo y a otros actores en la radio. Estaba por aquí la Z y me encantó porque aprendí mucho sobre los acueductos, el acueducto de Santiago, y recordaba que el Plan Estratégico de Santiago y otras organizaciones de Santiago, en el caso de Santiago, han estado trabajando mucho para la visión del territorio, realmente. Y se han conseguido, bueno, como decía Reinaldo ahorita, que por ejemplo la zona Santiago Oeste, Cienfuegos, tenga un acueducto que, según decían, llega casi hasta las colinas, una parte de Santiago. Es decir, que es importante que todos los candidatos de Santiago nos hablen de eso, que nos hablen de lo que van a hacer para que haya una serie de proyectos territoriales que nos ayuden a tener un desarrollo sostenible. Muchas gracias Susi. Saúl Abreu.
Hay otros aspectos que me gustaría abordar aquí, porque podemos ver la parte de inequidad y la parte también de sostenibilidad a nivel de lo que es la inversión local, infraestructura local, pero también en el aspecto nacional, porque no podemos sustraernos solamente a pensar en lo que es Santiago en este caso, sino que la inversión pública tendrá que tomar en cuenta todo lo que es el desarrollo equilibrado de todo el territorio del país, y tenemos lugares, regiones completas o provincias dentro de regiones que presentan niveles de pobreza muy pronunciados, con no tantas potencialidades de desarrollo, y que obviamente hay que hacer transferencia de recursos de los lugares donde se generan las riquezas hacia esos lugares. Inclusive tenemos localidades en el sur donde la oficina local de impuestos internos no recauda ni siquiera con qué pagar los empleados que están asignados ahí. Eso nos dice los niveles de pobreza que podemos encontrar en algunos lugares. Y entonces esa inversión pública tiene que también tomar en cuenta esos elementos, porque cuando desarrollamos un lugar, digamos en este caso Santiago, con diferentes inversiones, con diferentes oportunidades de empleo y de cierta confortabilidad en el modo de vida, vamos a tener entonces el movimiento migratorio de esos lugares hacia acá, como se ha visto, hacia algunas de las provincias que hemos visto un crecimiento muy por encima del promedio nacional, como el caso del Gran Santo Domingo, como el caso de Santiago, ciudades como San Francisco de Macorís o La Vega, y otros que son donde se ha concentrado la migración. Bien, le decía que el tiempo lamentablemente no nos da para poder cumplir con que todo, escucharlo a todo, por lo que me quedo finalmente con Gustavo y Mildred, y entonces el próximo tema lo inicia Juan Castillo. Primero Mildred, y luego cierro con Gustavo este tema ya para entrar con el otro. El tema de la territorialidad tiene que estar vinculado a la igualdad y a la equidad, a la superación de la vulnerabilidad. Y necesariamente eso requiere participación. Y como decíamos en el tema anterior, si nuestras autoridades legislativas no tienen un concepto de regulación de lo que son las riquezas, de lo que es el bienestar y el confort de toda la población, pues se da mucho espacio a los intereses, a las conveniencias de grupos particulares. Entonces, en nuestra sociedad, República Dominicana, hasta ahora la política ha sido muy débil con respecto a su papel de regulación, de representación de los diferentes intereses. Y prácticamente yo digo que le falta una visión de todo lo que tienen entre manos, es decir, lo que son las necesidades de todos y todas, los intereses, y qué frenar. Solamente una profunda autoridad moral de desinterés y de visión de que todo el mundo merece ser feliz en el territorio, es que puede hacer que los partidos políticos, que los candidatos y candidatas, pues tanto en lo local como en la coordinación con el gobierno central, pues puedan velar por todas y todos. Yo en el caso de Santiago, con el plan de desarrollo estratégico, he ido aprendiendo mucho. Por ejemplo, yo decía, la densidad poblacional en Santiago es buena. Hay mucho territorio amplio, la gente no está hacinada.
Y me decía Julio Corral, no, Mildred, eso no es bueno, porque eso significa que hay mucha gente dispersa, sin servicios. Entonces, pienso que ese tipo de criterios técnicos deben estar en la formación de senadores, diputados, candidatos, políticos, que se pueden lograr en una organización o una institución, como lo que viene haciendo el Plan Estratégico Fundación Solidaridad. Y yo creo y apuesto más a un proceso educativo permanente después de estas elecciones, porque como ya se ha hablado, lo programático, las visiones no están en el debate. Lo que hay es cara y cosas superficiales. Gustavo Jiménez. Muchas veces los legisladores quieren llegar a los congresos, a los parlamentos, a legislar sobre ocurrencias, sobre ideas. Oye, pues ¿qué se te ocurre? Échate una iniciativa, ¿no? A ver, prepárate algo ahí rápido, ¿no? Pásame algo. Oiga, pero pues vamos a evaluar, vamos a ver. No, algo que impacte, algo que se oiga. Y eso no es serio. Por eso esta insistencia y por eso me encanta participar en este espacio, porque estamos hablando de cómo crear ciudadanía consciente, cómo crear ciudadanía que salga a votar. Y en ese sentido, de lo que nos han dicho nuestros panelistas hoy, este conocimiento que vale oro para una ciudad, ¿no? El trabajo que hace el Plan Estratégico de Santiago es invaluable. ¿Y a qué voy con esto? Que un legislador tiene que tomar en cuenta estas instituciones, como ya lo decía Mildred, tiene que incorporar a su lenguaje, a su programa de trabajo, el trabajar de la mano con estas instituciones, porque no se puede legislar sobre ocurrencias, sino sobre aquellas instancias que han trazado ya un estudio, un análisis profundo acerca de una situación en lo particular. O sea, no es, vamos a poner un puente por poner un puente o un camino por poner un camino, sino ponerlo y además qué necesita, eso va a tener un problema medioambiental, cuáles van a ser las medidas de mitigación. En fin, entonces necesitamos, nuevamente insisto, ver las propuestas de nuestros legisladores y ver cuáles de esas propuestas inciden en estos planes, por ejemplo, como el de Santiago 2020. Por supuesto que una ley no se puede crear a través de lo que yo creo, lo que yo siento, se me ocurrió, sino que siempre se debe de crear, y específicamente el presupuesto, que vamos a hablar de esto ahora, ¿no? Específicamente el presupuesto se tiene que hacer de la mano con el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo de estas instituciones, para tomar una decisión verdaderamente certera e integral. Entonces, ¿qué esperamos de nuestros legisladores? Primero, que no desechen todo este trabajo hecho ya, que es de primer nivel y que contribuye al desarrollo de la ciudad. ¿Lo tienen en cuenta? ¿No lo tienen en cuenta? ¿Cómo lo van a impulsar? ¿Cómo lo van a incorporar a su agenda legislativa? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un legislador que llega a un congreso, a un parlamento, y que no tiene en cuenta estos factores, no es serio. Gracias, Gustavo. Entramos en el siguiente tema. Aquí vamos a tratar transparencia y equidad presupuestaria. Y bueno, le voy a pedir a Juan que trate de enfocar. Aquí tenemos algunas preguntas que quisiéramos tener claras. ¿Existe transparencia en las instituciones gubernamentales en este país? Y la equidad presupuestaria, ¿existe realmente? ¿Cuáles son las funciones del Congreso y del Poder Ejecutivo en el proceso del presupuesto nacional? Adelante, Juan Castillo, saludo. Gracias, Ramón.
saludo para todos los colegas que forman parte de este importante panel. Sería necesario comenzar diciendo que la transparencia constituye uno de los que se denominan nuevos paradigmas del desarrollo, junto con la participación, la descentralización, la equidad de género, la sustentabilidad ambiental, son elementos que han sido consensuados y concertados por todos los constructores de opinión sobre el desarrollo y son asumidos por organismos de cooperación internacional y organismos multilaterales de los que el país forma parte, y las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, los reconocen como un elemento que sirve para medir la calidad de la gestión pública de un Estado, de un gobierno. Entonces, no hay discusión de que la transparencia asociada con la participación es relevante para una gestión pública. Y en ese caso, la transparencia asociada a la gestión del presupuesto. En cuanto a tu pregunta de si hay transparencia en el país, es importante decir que hay diferentes mediciones. Diferentes mediciones, algunas le otorgan menos puntuación que otras. Pero en el caso del presupuesto, el país ha avanzado significativamente y se reconoce que en lo que es disposición de información al público del presupuesto nacional, hay una, digamos, colocación importante del país. Y en la última medición que nosotros hicimos junto con el International Budget Partnership, el país sacó una buena nota, sacó 71 sobre 100. Pero cuando se mira la nota de participación, el país tiene un 31. Entonces, hay una buena nota en transparencia presupuestaria, pero hay una baja nota en participación. Y se considera que transparencia y participación no es un binomio que contribuya a la democracia. En ese sentido, se entiende que esa participación debe estar asociada, la transparencia, a la intervención de la ciudadanía, a la intervención de los sectores de la población en determinar las prioridades que deben ser consideradas en el presupuesto. El presupuesto, por definición, está integrado de dos grandes componentes, ingresos y egresos. Y entonces ahí yo bajo al discurso regional, local, para decir que el presupuesto dominicano no es equitativo. Para el público que me ve y para los colegas de compadres. No es equitativo porque es conocido que Santiago y el Cibao aportan al Producto Interno Bruto más de lo que se le devuelve. Se reconoce que hay entre un 14, un 15, un 16%, según sea la medición, de aporte de Santiago, de la región, y Saúl y Reinaldo pueden corregirme. Y se le devuelve una cantidad muy menor a la que aporta. Y sobre todo, que ese conteo que se hace también es perjudicial para nosotros. Es decir, no se mide el aporte de Santiago al presupuesto nacional a través de los impuestos que paga de manera justa. Porque muchas de las empresas que tienen su razón social en Santo Domingo, pero que operan aquí, los bancos, las grandes cadenas comerciales, todas las que están aquí, los impuestos que pagan se le contabilizan como que lo están pagando en Santo Domingo. Y es un aporte de Santo Domingo. Es decir, todos los impuestos que pagan estas grandes cadenas no se contabilizan como un aporte de Santiago, la que está aquí. Y eso, digamos, es una injusticia para nosotros. Entonces yo pienso que es un elemento importante y que está asociado al otro concepto de la cultura centralista. Es decir, se necesita una visión descentralizadora para que se entienda que el presupuesto nacional tiene que expresarse en todo el territorio. Nosotros no queremos que el presupuesto vaya a nutrir la visión macrocefálica de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, sino que hay las obras que necesita Santiago, que necesitan los municipios, que necesita la región y que deben expresarse, digamos, en el presupuesto nacional. Y ahí los legisladores juegan un rol de primer orden. Santiago tiene 18 diputados y diputadas y un senador. Y ellos deberían ser los portavoces, los voceros, los representantes de la región para que vigilen que las necesidades y prioridades de la región de Santiago estén incluidas en el presupuesto. Y está determinada en instrumentos que ya tenemos, como es el Plan Estratégico de Santiago, que somos parte, como son los planes regionales que se han impulsado a través de una iniciativa
que ha llevado las asociaciones empresariales a nivel regional. Entonces, yo pienso que debería ese instrumento que ya está, digamos, elaborado, tomarlo como, digamos, bandera para que esas actividades que están determinadas sean incluidas en el presupuesto nacional. Así que yo pienso que tanto como la equidad de género, como la, digamos, equidad territorial, como la sustentabilidad ambiental, que están recogidas en los documentos que son parte del marco jurídico, como la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y de lo que nosotros somos parte, como es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben, digamos, trazar las pautas para que el desarrollo territorial y nacional sea equitativo y que no solamente se quede en los parámetros del Gran Santo Domingo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Reinaldo Peguero, y luego continúo con Susi Pola. Yo creo que los políticos latinoamericanos y sobre todo los políticos dominicanos están mal acostumbrados a lo que es la gestión del presupuesto, los impuestos y la gestión del Estado. Marx decía que el Estado surge con la estadística y las dos palabras son homogéneas, estadística y Estado. Pero cuando surge el Estado, originalmente en el origen de la propiedad privada, el Estado y la familia de Engels, cuando surge el Estado ateniense clásico, el Estado romano, surge precisamente para contar impuestos. Los impuestos que se crean generan entonces la acumulación de dinero, de fondos que son parte de la inversión pública que se hacía. Le hacían los griegos, los romanos y todas las ciudades-estado de la antigüedad. Entonces el político dominicano, cuando conquista el poder, cree que tiene en su mano una patente de corso. Hablando en lenguaje santiaguero, cree que eso es de él. Él hace la obra, él es el dueño del dinero, él pone el afiche, él inaugura, y entiende que el pueblo lo que debe es agradecerle esa inversión que él, cumpliendo la ley, hace en función del Estado. Gustavo, que lo hablará en su momento, me decía que en México, con todo, como un país latinoamericano, pero también lo vivió en Buenos Aires, Susi, en Argentina, político que pone su nombre en asociación de una obra cuando está inaugurando puede ser sancionado en un proceso electoral. Y también muchas veces fuera de los procesos electorales. Entonces, los presupuestos se conforman de los impuestos, y mi abuelo tenía una farmacia en La Joya, que Juan conoce, Juan Castillo conoce, la farmacia Foro, también Mildred y Susi. Y mi abuelo tenía 3 contables para engañar al Estado dominicano, para no pagar los impuestos. Y esos contables le hacían los cálculos diferentes y en función de eso no pagaban lo que les correspondía. No hay entendimiento de lo que es el Estado en la República Dominicana. Los empresarios y muchas veces el sector público y privado no saben lo que es el Estado. Y los políticos que están ahí tampoco entienden lo que es el Estado y cómo se conformó. Entonces hay toda una gran necesidad de formar el político dominicano, de educarlo. No solamente en el enfoque de género, en la prevención, sino en la gestión presupuestaria, gestión del recaudo, la característica de esa inversión, la equidad de esa inversión, etc. Y eso quiere decir, Ramón, de que tenemos que ver cuáles son los políticos que, a sabiendas de eso, hacen las gestiones, jalan recursos para Santiago en esa inequidad que decían Susi y Mildred, inequidad presupuestaria, y en función de eso hacen la inversión, el cuidado, pero esa inversión es inequitativa. Y, por ejemplo, la ley 17607 le da el mandato a los alcaldes y los ayuntamientos que tienen que hacer una inversión del 4% en género, en el salud, en educación, etc. Y yo creo que, a menos que Juan me desmienta, muy poco lo cumple. Gracias, Reinaldo. Susi Pola, adelante, por favor. El concepto de transparencia, claro que nos refiere a un acceso fácil y oportuno de la información y a informarnos, ¿no? Pero tiene que ser una información fidedigna, completa, comprensible,
Y también tiene que ser una información comparable con el ámbito internacional. Y ahorita les digo por qué. Y también, además de que el concepto nos refiere a eso, nos refiere a que el Estado gobernado, el gobierno, está abierto al público en general, en su estructura, en su comportamiento, en las intenciones, en la contabilidad, indicadores, predicciones, etc. Decía que debe de ser comparable internacionalmente, porque ya hoy por hoy las buenas prácticas internacionales, y no hay que irse, qué sé yo, a Australia, que es tan moderna en la administración del Estado, pero las buenas prácticas internacionales recomiendan que los gobiernos, por ejemplo, publiquen 8 informes presupuestarios en diferentes partes del ciclo presupuestario. Y si se fijan, cada vez son más las organizaciones de la sociedad civil, donantes, gobiernos que buscan informarse por qué son importantes estos informes en particular y qué es lo que un informe modelo debe de contener para ser considerado transparente y cuándo se deben de publicar esos informes. Otra cosa importante es que la transparencia es complementaria a la rendición de cuentas, porque usted publica en una página donde quizás usted pide la información y le dicen, bueno, el tiempo son 15 días y quienes investigamos estamos cansados de eso. Y después nos dicen que no, que sí o que no aparece, lo que sea, y hay que esperar ese tiempo. El que se publique, eso no quiere decir per se que es transparencia, que es rendición de cuentas. Implica mucho más. Yo a veces pienso, y voy a hacer esta, como estamos en tiempo electoral, esta disgregación con ustedes, compañera y compañeros del panel. Yo a veces pienso que quizás hace mucha falta, el sistema de partidos para mí es un fracaso hoy por hoy, pero hacen falta aquellas escuelas que tenían los partidos, donde además de fijar la ideología que tiene el partido, enseñaban todo esto a los candidatos y candidatas. Eran escogidos con otras, no sé, con otros parámetros. Y entonces ahí aprendían todas estas, se enteraban de que tenemos leyes que hace la ley 1.12, ¿cuántos años? Hace 8 años que está ahí esta ley. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuántos años? Y ni se enteran. Yo estoy segura que no todos una minoría de candidatos o candidatas saben de estas cosas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que exigir que los partidos se mejoren. Los partidos están siendo solamente para apoyarse unos a los otros en sus vagabunderías, para poder planear cuando no quieren uno, se van a otro, porque para negociarse entre sí, y estas cosas son importantes. El pensar, por ejemplo, que los informes presupuestarios recuerdan que no es un evento único, sino que es un ciclo en ese año que se desarrolla en 4 etapas. El Ejecutivo tiene que formularlo, el Legislativo tiene que aprobarlo, y después hay que ejecutarlo, y después hay que hacer una auditoría. Es decir, eso no es solamente, sino hay que dar varios pasos que tenemos que tener en cuenta y que los políticos y las políticas deben de saber, porque si no van a ser, como dice Gustavo, no nos vamos a llevar de nada, vamos a hacer lo que queramos. Y en un sentido más general, la propuesta del presupuesto ejecutivo debe ser, del presupuesto que da el Ejecutivo, debe ser transparente, porque, como decía Juan ahorita, determinan los ingresos
Y ahí está cuánto pagaremos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, de impuestos. Y ya no vamos a entrarnos en los impuestos, que al final en este país paga lo mismo un rico que un pobrecito. Aquí no hay una discriminación de los impuestos. No vamos a meternos en eso, pero eso determina los gastos. Es decir, cómo se distribuyen los recursos del gobierno entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y ese es un problema grande que tenemos, un problema de redistribución de lo que hay en el país. Y también determina la deuda. ¿Cuánto del costo del gobierno es pagado por la generación presente y futura? Yo sé que mi generación, y ya soy viejuca, hemos pagado un montón que nosotros no sabíamos. Y a mí me da pena de mis hijos, de mi hija, de los nietos de mis amigas que tendrán que pagar tanto. Por lo tanto, todo esto no lo estamos teniendo en cuenta. Yo no sé si ahora, y ustedes que están más al tanto, pero para 2017 solo el 70% de las oficinas públicas tenían una página de transparencia de acuerdo a la ley de información. Yo no sé si eso ha aumentado, si se ha logrado el 100%, pero de ese 70%, muchos casos es así como les digo. Uno escribe para tener datos, te dicen que el periodo es de 15 días y al final te dicen no, no está registrado. En la mayoría es no está registrado. Eso nos sucedió, por ejemplo, con el tema de la violencia. En la República Dominicana no hay un presupuesto dedicado a la violencia contra las mujeres y es una vergüenza porque cuesta dinero y si no está en el presupuesto identificado, no existe, para nadie existe. Las cosas se notan cuando hay que pagarlas o cuando hay que resolver sobre ellas. Adelante, Saúl. Indudablemente que hay inequidad en la distribución de la inversión. Siempre la región norte, y Santiago en particular, ha hecho un reclamo de que haya una inversión equitativa con relación a los aportes que hace al Producto Interno Bruto, aunque tenemos que admitir que nos faltan muchos datos para poder determinar qué tan distorsionada está esa inversión, porque como decía Juan, muchos de los impuestos que se generan en Santiago, que pasan por las manos, por la contabilidad de cadenas, bancos, e inclusive algunas empresas que están localizadas aquí, pero tienen oficina en Santo Domingo y reportan por Santo Domingo, se contabiliza como una generación de ingresos de impuestos en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo en general, pero también hay muchos gastos que hace el gobierno en Santiago que a veces no lo tomamos en cuenta en contabilizar los aportes que se hacen, por ejemplo, todo el gasto a nivel de educación, el pago de los maestros, el pago de salud pública, de la policía, del sistema judicial y todos los demás servicios que son egresos del gobierno central, y solamente a veces nos concentramos en la inversión en infraestructura para comparar esa distribución, y tenemos que ver el panorama mayor. Pero indudablemente que hay una inequidad y reclamamos de hecho que haya mayor inversión en nuestra región, porque hay un potencial también, no solamente por un reclamo de equidad, sino también un potencial de desarrollo de la región que no se ha aprovechado en toda su magnitud. Es algo increíble que nuestra región sea la peor comunicada a nivel de vías terrestres de todo el país, cuando hay tanto potencial que podía aprovecharse de producción y de intercambio de diferentes índoles. Pero también hay que tomar en cuenta que siendo una región productiva, esa inversión tiene un alto retorno. O sea, Santiago y la región es muy productiva. La inversión que se hace tiene un alto retorno, lo cual se
puede traducir en una mayor generación de recursos y por consiguiente una mayor generación de impuestos que puede ser utilizado para distribuirlo también en otras regiones. Entonces, ese reclamo no es solamente porque aportamos más, sino que además de eso, sabemos que las inversiones que se hacen en la región se multiplican. Y eso nos da condiciones, no solamente mejorar las condiciones de vida locales, sino también de aportar más a ese producto interno bruto y aportar más al desarrollo de otra región. Pero también lo vemos en Santiago como un liderazgo responsable. O sea, Santiago no solamente reclama para sí mismo, sino reclama para toda la región, reclama para cualquier inversión que está en otra provincia, que tiene impacto en Santiago, y aunque no tenga impacto, pero contribuye a un desarrollo equilibrado del territorio. Entonces, claro, y en el siguiente punto de la transparencia, tenemos mucho espacio que recorrer, tenemos mucho espacio para mejorar esa transparencia, porque, y no solamente en información de cómo se usan los recursos, sino, como decía Susi, hay todo un conjunto de procesos que deben darse en el ciclo presupuestario que implica una participación inclusive en la formulación, que muchas veces desde ahí carecemos de transparencia también, aunque se limite, aunque se diga que hay cierta participación, realmente a veces no es tal, porque la representación en esa participación también a veces es cuestionable, porque digamos, y vamos a un nivel local con el presupuesto participativo, bueno, ¿quiénes son los que tienen voz para ir a proponer, reclamar una obra o una inversión en el presupuesto participativo? ¿Cuáles son las juntas de vecinos que se reconocen en un ayuntamiento que puedan tener? Bueno, ¿quién los eligió? Inclusive tenemos algunos sectores que se disputan, varias juntas de vecinos, quién representa, quién no representa, y a veces esa representación realmente no es tan legítima. Entonces tenemos que empezar desde esa representación en esta primera fase del ciclo presupuestario para poder reclamar entonces luego la transparencia, lo cual es ilógico, que habiendo tantos mecanismos tecnológicos de informática y todo para lograr una mayor transparencia, realmente no se están aplicando, y a veces la información que se proporciona no necesariamente refleja una realidad, porque hay mucho subterfugio también a nivel de contabilidad para poner una partida por otra o cualquier elemento que daña la calidad de la información. Entonces no solamente hay limitación en la información, sino también limitación en la calidad y disponibilidad de la información en una época donde todo debería estar al alcance de un clic que uno pueda dar en una aplicación para que esa información esté disponible para todos. Bien, Mildred Mata. Yo pienso importante que la ciudadanía y los legisladores y legisladoras tengan algunas pautas, posibilidades de hacer investigación cualitativa para lo que es la transparencia. Yo recuerdo que hay un instrumento que se llama Mira que te veo, que es a nivel de América Latina, que está dirigido a que las informaciones que dan los estados en el tema de género, de la igualdad de género, y presentaban unos datos sobre la situación de la salud de las mujeres, que no se compadecía con la violencia obstétrica que hay contra las mujeres. Entonces, puede decirse, como se ha dicho, Reinaldo lo repite mucho, que aquí hay un 98% de partos atendidos en instalaciones formales. Sin embargo, las mujeres se mueren, o sea, la mortalidad materna. Entonces, habría que ver la calidad de la atención, la continuidad programática, porque una jovencita que sale embarazada a los 14, a los 15 años, que es el 36.5%, menores de 18 años que hacen uniones, se le da continuidad en cuanto a la vigilancia de su reproducción, a su control, a su educación sexual, derechos reproductivos. O sea, el dar seguimiento a lo que es la ejecución con transparencia requeriría de algunos seguimientos cualitativos,
sea que se dispongan unas partidas para investigaciones, porque los datos cuantitativos no hablan de calidad. Por ejemplo, el maltrato a la ciudadanía no sale en lo cuantitativo. Igual, como decía, el no apoyo psicológico, etcétera. Y podría pasarme horas y horas hablando de dificultades en términos de vivencias que no se pueden reflejar en datos. O sea, tú puedes pedir un dato, te dan el dato, pero eso no dice la calidad de la atención, la calidez de la atención y en realidad cómo se desenvuelven las cosas. También yo pienso que además de tener la información y tener el presupuesto, la exigencia de la continuidad programática. Yo me siento muy decepcionada cuando yo creo que un legislador, una legisladora tienen un compromiso y cuando tú ves, hacen una alianza, como decía Susi ahorita, que tú dices, qué atraso tan grande. Una persona que era una persona con lucidez, con una visión de igualdad y equidad de género, y ahora está con la ultraderecha asociada por intereses de conveniencias. Así no se puede, porque ni hay transparencia, ni hay coherencia, ni hay... realmente eso es muy triste. Esa falta de seriedad y de compromiso programático. También en cuanto a en qué se gasta, porque a mí me dice todo el mundo, pero deben haber psicólogos y trabajadores sociales en todos los barrios, asignados en las escuelas, en los centros de atención primaria, el tema de la violencia, la calidad de las relaciones, etcétera. ¿Y quién decide aquí en qué se gasta? Y o sea, que es cuestiones de infraestructura, lo físico, y no las relaciones, la calidad, la felicidad de la gente. Entonces yo pienso que aparte de que se dificulta conseguir la información, también qué información conseguimos, y la equidad necesariamente pasa por una redistribución del ingreso. O sea, hasta ahora la política dominicana ha estado muy cómoda sin hacer ninguna presión a los sectores oligárquicos dominicanos. O sea, aquí el que se faja es el que tiene que buscar los cuartos, pero esas grandes fortunas que concentran en 2 o 3 personas, no hay quien toque. Entonces yo pienso que aquí hace falta más valor desde la política. Y nuestros legisladores y legisladoras, además de andar por ahí, tienen que tener más valor para ejercer y más distancia social, porque si usted usa mucho la canchanchanería con el que usted debe regular, el que usted debe fiscalizar, es difícil hacer ese papel de los legisladores y legisladores. Muchas gracias, Mildred. Concluimos entonces con Gustavo Jiménez. Muchas gracias. Javier García Roca, un español, un profesor mío en la Universidad Complutense de Madrid, nos decía que hablar de presupuesto es hablar de la política en números. Y es verdad, el Parlamento surge a partir de un problema presupuestario, de dinero, de cuestiones de complicaciones de, oye, no vemos en las provincias que alrededor del rey, que están más allá de su sede principal, no vemos que haya equidad. Y para un excelente ejemplo son las colonias, las 13 colonias de Estados Unidos, hacia 1750, 1760. Le pedían al gobierno británico que, pues, oye, necesitamos representación ante el Parlamento, ¿no? Incluso se hizo muy famoso esa frase de no taxation without representation.
¿no? No hay tributación sin representación. O sea, este problema de distribución de dinero, de recursos, no es nuevo. En Estados Federados como México, este problema se acentúa todavía más de lo que ustedes ven aquí. Entonces, ese problema tiene ya, se los digo ya prácticamente en el derecho parlamentario, 350 años. Y eso es lo que necesitamos trascender. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un legislador desde su origen no es, aunque así lo entendamos ahora, no es hacer leyes, es controlar el presupuesto, es aprobarlo. Y no solo aprobarlo, sino vigilar su cumplimiento y revisarlo a través de la revisión de la cuenta pública. Por eso en los sistemas presidencialistas viene un presidente cada año a rendir cuentas. Muchos estilan pues que el presidente se presenta, da un discurso, y en México, por ejemplo, decían es el día del presidente, pues porque hay caravanas de todo mundo, desfiles, salutaciones, en fin. Pero en realidad lo que hace el presidente es, y en un sistema parlamentario se ve mucho más, que el jefe del gobierno se presenta ante el parlamento y rinde cuentas, y los parlamentarios le dicen, oiga, pero ya revisamos la cuenta pública y vemos que usted pues sí cumplió esto, pero esto otro no lo cumplió, ¿a dónde se fue este dinero? ¿A dónde se quedó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué falta? Eso es lo que necesitamos de un legislador. Eso es lo que vamos a votar el próximo domingo. A un representante que sea un contrapeso del gobierno y que tenga por lo menos esa intención de serlo. Un representante, por ejemplo, para la provincia de Santiago, que tenga como prioridad aprobar pues, los programas y planes que necesita para el desarrollo de Santiago, por ejemplo, ¿no? O un diputado de una comunidad. Eso es lo que necesita saber el ciudadano. Y los propios legisladores, porque a veces no lo saben, les dicen, oye, tienes que aprobar el presupuesto, vamos sí, vamos sí. Tú lo apruebas. Ah, sí, bien, lo aprobamos. Pero no sabe muchas veces el legislador que puede modificar el presupuesto. Puede decir, no, a ver, Poder Ejecutivo, ¿sabe que esto está equivocado en este proyecto? Pues sí, quiere usted poner, no sé, en el presupuesto quiere usted ocuparlo para poner diques en tal parte del río, pero a lo mejor lo que necesitamos primero es un puente o una presa, yo no sé, o sea, yo no soy especialista en esos temas, ¿no? Pero justamente para eso es la labor de representación, para hacer un contrapeso del Poder Ejecutivo, y por supuesto que si el Poder Legislativo tiene la capacidad de aprobar el presupuesto, por supuesto que tiene la capacidad de modificarlo, pero muchas veces en el legislador no, es que es aprobarlo y ya, no, es que lo tenemos que decir tal cual viene, no lo podemos modificar. ¿Por qué no? Si tú lo apruebas. Entonces, de entrada, lo que necesita saber la ciudadanía es de dónde viene la naturaleza del legislador, del parlamentario, y es esa. Ya después se insertan todas estas facultades de legislar, que son muy bienvenidas, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo acentuaría. Sí necesitamos, sí se necesita una política en la que nuestros legisladores exijan para sus provincias más equidad, más, por supuesto, transparencia y ejecución de los programas que ellos mismos aprueban en sus presupuestos, ¿no? Y bueno, pues ahí dejaría yo mi comentario. Creo que a final de cuentas podemos ver en las plataformas de los candidatos, de los partidos, quién se aproxima a esto, a quién le importa, a quién no le importa, quién está en el tema, ¿no? Y bueno, y quién está
en la disposición de incorporar a la sociedad civil, a las organizaciones, a las instituciones, a evaluar cómo se está ejecutando el presupuesto. Yo no me espero que un legislador revise la cuenta pública, toda la cuenta pública. No. ¿Qué es lo que debe revisar? Pues los programas que él impulsa, los temas que la ciudadanía le está preguntando, lo está obligando a revisar. Y eso es lo que debe de hacer un legislador. No, tampoco un legislador puede ser un todólogo, ¿no? Ah, no, pues reviso todo. No, tampoco. A ver, hay extremos, ¿eh? Hay extremos como un legislador, es un caso verdadero, un legislador que dice, bueno, si el gobernador de mi estado en México tiene la capacidad de proponer el presupuesto para esta entidad federativa, yo como legislador también puedo proponer mi propio presupuesto, porque tengo la capacidad de presentar iniciativas de ley y el presupuesto es una ley y por lo tanto puedo presentarlo. ¿Y por qué no? Bueno, a ver, tampoco, porque tú no eres el especialista en aplicar el presupuesto, en gastarte el dinero, eso tú no lo puedes hacer. O sea, tú no tienes los instrumentos para formar ese proyecto de iniciativa, ese proyecto de presupuesto que va a ser aprobado por el Parlamento. Entonces, todo eso es lo que yo le invito a toda la ciudadanía dominicana a revisar, a escrutar. Y una vez electos sus representantes, incluso los de ahora, hablarles y decir, oiga, ustedes tienen la capacidad de reelegir legisladores. Oiga, ¿y usted qué ha hecho? Antes de votar por usted, quiero ver si de verdad ha sido consecuente con esto o no. O los que sean nuevos en la próxima legislatura. A ver, usted prometió estas cosas, vamos viendo cómo las va a cumplir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Con esto cerramos este conversatorio en esta mesa de análisis, decisión final 2020. Muchas gracias a Juan Castillo, muchas gracias a Saúl Abreu, muchas gracias a las damas que nos han acompañado, dos respetuosas y muy queridas damas aquí en la ciudad de Santiago, Mildred Dolores Mata y Susi Pola. Gracias, Gustavo, gracias, Reinaldo Peguero, por darnos esta oportunidad. Ya nos encontraremos nuevamente en un otro diálogo, en otra mesa de análisis, ya con otra perspectiva, con otros temas de mucho interés.